claro, entre emular y envidiar, pues aunque son unas cosas muy parecidas, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y yo me acuerdo en ese sentido que el primer profesor que tuve, cuando yo, muchísimo más joven y con unas ganas terribles y muchísima curiosidad y muchísima ansiedad y muchísima, bueno, pues todo lo que ustedes puedan pensar, yo me acuerdo que fui a su despacho, a su clínica, porque me llamó la atención, no sé si lo he contado alguna otra vez, si lo he contado ya no me acuerdo y ustedes me perdonan, pues yo recuerdo que fui, porque él era un profesional fantástico, tenía una fama terriblemente buena, entonces digo, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar acupuntura porque me ha llamado la atención, etcétera, etcétera, entonces el mejor profesional está ahí. Entonces, ni corto ni perezoso, fui allí, y yo presenté con todos mis respetos mi tarjeta, entonces me la cogió una guapísima enfermera, me pasó a hacer una entrevista, y entonces, pues, claro, pues con las típicas preguntas, ¿y usted por qué quiere hacer esto? Pues mire, yo quiero hacer esto porque me ha llamado la atención, porque con un esguince, no sé qué, no sé cuántas, no sé si le he contado también la historia del esguince, yo tuve una vez un esguince en el tobillo, y cuando yo era futbolista, pues eso normalmente tenía que estar de 3 semanas a 4 semanas e incluso más, con una escayola, luego una rehabilitación, etcétera, etcétera, y por no sé qué casualidad, pues yo tuve otro esguince, ya cuando practicaba pues, un arte de estos, pues claro, me cogió un cinturón negro, me dio tal revolcón que me espachurró el tobillo y me hizo un esguince en el cual, por supuesto, no podía poner ni el pie en el suelo, ¿no? Entonces, y con la acupuntura, pues a mí me lo curaron y a los 3 días estaba completamente recuperado y volviendo a hacer mi ejercicio y una vida completamente normal. Entonces, es por eso por lo que estoy aquí. Dice, bueno, eso está bien. Entonces, ¿usted qué quiere hacer? Digo, pues yo quiero que me diga dónde ha estudiado usted. Entonces, dígamelo. Pues usted tendrá que ir a Madrid. Digo, pues yo voy a Madrid como si hay que ir a la Conchinchina. Y después si hay que ir a Seúl, hay que ir a Seúl, ¿por qué? Yo estaba en ese sentido emocionado, pues muy ansioso, muy curioso y así, ¿no? Y la segunda cuestión es que ese hombre me preguntó, ¿y usted qué aspira? Joder, entonces claro, pues, el primer día que te dicen eso, o que vas allí con toda la ansiedad, pero también con todo un montón de interrogantes, y me dice este hombre ¿a qué aspiro? Digo, mire usted, yo aspiro a superarlo a usted, por lo menos. Entonces, claro, yo no sé si pequé de muy orgulloso, si pequé de muy valiente, o por supuesto de que no tenía 2 dedos de frente, ¿no? En ese sentido. Pero el hombre, gracias a Dios, no se lo tomó mal, ¿no? Dice, hombre, así queremos alumnos en esta escuela, ¿no? Aquí, bueno, la que era antigua escuela, que hoy es fundación, ¿no? Entonces, claro, desde ese día, pues por supuesto que la obsesión, que tampoco es buena, o la dedicación completa al 100%, pues aquí está, ¿no? En el sentido de que incluso ya me he vuelto tan menos vergonzoso, o casi con tanta cara, que ya me atrevo incluso a dirigirme a todos ustedes, ¿no? Bueno, hablando un poco, ya quitando un poco de tanta seriedad este programa, pues contar esa pequeña anécdota que viene bien para esa diferencia entre una emulación y lo que es una envidia, ¿no? Entonces, pueden ustedes emular las cosas buenas rápidamente, ¿no? Y incluso, repito, puede ser incluso su obligación. Pero eso ya de envidiar, eso ya por supuesto que le va a afectar, independientemente de que luego San Pedro bendito, pues con las llaves les niegue o no la puerta de entrada pues a los cielos, o vayan directamente con este Pedro Botero, ¿no? Eso independiente, que ahí ni entro ni salgo, y por supuesto que no me gustaría que esos temores o esos miedos que nos intentaban infundir hace 40 años o hace 30 años, por supuesto, y creo que a los chiquillos de ahora pues no se les mete, sino que se les informa para que tengan el conocimiento suficiente, y con tanto conocimiento ya sean libres para hacer lo que les venga en gana, ya de acuerdo a su condición, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, pues el amor propio, o cuya hija o hijo puede ser esa emulación, pues tiene
pues dos formas, ¿no? En primer lugar, el aprecio, como decía aquel, y como digo, de cada cual, digamos, por sí mismo, vamos, eso es, digamos, la dignidad que una persona pues tiene, ¿no? La dignidad personal, ¿no? Es el aprecio a uno mismo. Entonces, eso es una cosa que es intocable, ¿eh? Eso es lo peor que se le puede machacar a una persona, ¿no? Cuando se le toca su dignidad, que sea como sea, ese amor propio o esa forma, esa dignidad, no jamás se le puede tocar, ¿no? Y otra forma de ese amor propio es precisamente el aprecio de sí mismo en cuanto a los demás, digamos, cómo nos podemos no ya cuantificar, sino cualificar, ¿no? Uno con respecto a los demás, ¿no? Eso es, y ahí resulta que, bueno, uno es dichoso, si es igual o superior a los demás en ese sentido, o es desgraciado o desdichado, o que no tiene dicha, como decía, si es inferior en cuanto a ese amor propio a los demás. Luego este amor propio, perdón, este amor propio o ese aprecio de sí mismo con respecto a los demás es, por supuesto, es un noble sentimiento, ¿no? Siempre hablamos en el mejor sentido posible, e incluso puede ser o puede estar basado en un instinto. Eso está más claro que el agua, ¿no? El hombre es así y es que es así y así ha nacido, ¿eh? En un instinto, pero eso sí, una vez que ha pasado por cierta reflexión, un instinto reflexionado, ¿no? Favorecedor de lo perfectible que tiene que ser el hombre, también por propia naturaleza. Aquí estamos para mejorar, ¿no? Día a día. Entonces, para vivir en la mejor condición y, por supuesto, dar lo mejor de sí de cada uno. Entonces, en ese sentido, por supuesto que eso ya sale instintivamente, ¿no? Pero, claro, ese instinto, pues, como tal, seríamos un animal más. Ahora bien, si eso ya está reflexionado, ya sabemos lo que queremos hacer y para qué y por qué, entonces eso ya parece ser que nos diferencia un poquito de otros animales, ¿no? Y, por supuesto, también, si todos los hombres y todas las mujeres, todo el ser humano ya es perfectible en sí mismo y ha estado bien reflexionado, por supuesto que con eso la especie, por supuesto que va a mejorar, eso está claro, ¿no? Si un montón de individuos van siendo cada vez más perfectos, por supuesto que esa especie va a mejorar, ¿no? En ese sentido. Dicen también que es el principio activo o de la emulación, digamos así, es el desear siempre lo mejor, ¿no? Entonces eso es cuando, por supuesto, una persona está sana en el mejor de los sentidos y en todos los sentidos, pues ese sentimiento o ese deseo de lo mejor es lo que primero aflora en él, ¿no? Y por supuesto, es una noble ambición, por supuesto que hay que ser ambicioso, pero no hasta tal punto que nos vayamos a carcomer los propios hígados, ¿no? Entonces ya es cuando esa ambición también innata e incluso noble dentro de un ser humano, pues es lo que hace es lo que le hace moverse para precisamente ir mejorando, que es lo que se trata, ¿no? Y es una noble ambición, como decía, para superar y para superarse y, por supuesto, superar todo el grupo en el que está inmerso. Este principio, por supuesto, el tema de esa ambición, que muchas veces escuchamos esa palabra de, bueno, es que es más ambicioso, y ya pues lo vemos o nos hacemos una imagen un poco, pues no muy positiva quizás, ¿no? Sino que este principio en sí no puede ser censurado, en el sentido de que, bueno, pues es una acción, es una cosa buena el que vayamos superando, ¿no? Excepto si con ese noble sentimiento que podemos decir, por supuesto, va acompañado de algunos medios ilegítimos o, bueno, no legales y, por supuesto, por algunos medios amorales, ¿no? Faltos de moralidad, digamos así, ¿no?
Entonces aquí, aunque aquella frase que oíamos, ¿no? Pues que el fin justifica los medios para conseguirlo, en ese sentido pues tampoco es esa, ¿no? Yo no puedo mejorar a mi profesor, digamos así, aunque es mi obligación, o no puedo mejorar a mi padre, pues hombre, si le doy un chuscazo y lo dejo seco, por supuesto esa persona ya no existe, entonces ya no existe, fuera, ya me quedo yo solo, ya he conseguido entonces mi fin, pero en el fondo yo sé perfectamente, y usted sabe que eso no es así, ¿no? Una cosa es ser ambicioso, ¿por qué? Hombre, pues si usted está metido en ese taller de mecánica, pues tiene que ser ambicioso de aprender la última técnica, pues comprar la última máquina, ¿para qué? Para servir mejor a sus clientes. Usted se va a sentir mejor, va a estar mejor su economía, pues su confianza va a crecer dentro de toda su clientela y así en cualquiera de los trabajos y cualquiera de las ocupaciones. Entonces eso yo pienso que es un noble sentimiento. Digamos pues que esa emulación es lo más exquisito y lo más, digamos, lo más supremo, ¿no? Es el excelsior, ¿no? Como ese deseo de lo mejor para nuestra propia perfección y por supuesto para cualquier perfeccionamiento. La envidia, digamos, que viene precisamente por ese desconocimiento o ese menosprecio que siempre está untadito o está aderezado con ese dolor y esa tristeza por el perfeccionamiento de los demás. Entonces, claro, la diferencia entre, aunque podemos saltar de una a otra, de esa emulación es que, bueno, la emulación sirve para perfeccionarnos, como decía antes, por supuesto que fecunda nuestra propia alma, en el sentido que la hace mucho mejor, ¿no? Enaltece, pues, el espíritu y se labra precisamente pues con muchísimo esfuerzo a base de abnegación y de sacrificio. Entonces, con eso ya nos hace mucho más solidarios con los demás, mientras que con la envidia pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Es una forma, digamos, en el fondo, es una forma de neurosis, digamos, obsesiva. Obsesión, es una cosa que no nos la podemos quitar de ahí, ¿no? Pero una neurosis que duele, dolorosa, deprimente, triste y que nos rebaja, nos esclaviza y separa de los demás. En ese sentido, interrumpe, al contrario que la emulación, interrumpe pues todos los lazos sociales, ¿no? Esa envidia es la envidia también tomada así es como una aversión hacia los demás, por los bienes que tiene o los que ha ganado, pero solamente digo, viendo más o menos ese caparazón o esa fachada externa. Nunca sabemos o nunca tenemos conocimiento de cómo ha llegado así, qué sacrificios ha tenido, etcétera, de las etcéteras. Tiene un hijo, esta envidia, tiene otro hijo, le salió, que se llama la usurpación, en el sentido de que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Pues yo quiero ser más importante que este señor, o igual que él, pues lo quito de aquí, usurpo su lugar. Y ya en el hombre pues se puede manifestar pues a muy temprana edad, en los chiquillos, ¿no? Pues los típicos, las envidias, cuando nace un hermanico más pequeño, pues ¿cómo se manifiesta? Pues desde una emisión de orina por la noche, una incontinencia, pues a trastornos del carácter, pues que el crío sea insoportable, pues que tenga unos ademanes, digamos, desconsiderados, pues mal educado, pues cualquiera de las formas ya quizá en ese sentido ya está ese virus de la envidia, parece ser que ya ha incubado dentro de ese hombre, aunque sea tan sumamente pequeño, ¿no? Y al final este chico, pues tendrá, esta usurpación tendrá pues su descendencia también, o sea que tendrá un nietecito, entonces ese nieto se va a llamar Celos, que todos sabemos Celos, no solamente por referirnos a lo que siempre, ¿no? Los celos que en el sentido de una pareja, ¿no? Es que esa mujer es muy celosa o ese hombre es muy celoso, ¿no? Y como decíamos hace tiempo, que los celos, si no son verdad, es una enfermedad, y si son verdad, pues ya son unos cuernos, ¿no? Como decíamos, aquí estamos generalizando, ¿no? En cuanto a este nietecillo de esta envidia o al hijo de la usurpación, digamos así, ¿no? Y no son otra cosa que las manifestaciones de los acúmulos de delitos de
una autodefensa. Entonces es una forma de pecar, como decíamos, por falta de fortaleza o por debilidad. Otra cosa es, como decíamos, repito, por esa ignorancia o desconocimiento, y ya pues porque por malicia, por maldad, que es un cabrito, ese hombre, pues esa mujer ha nacido malos, o ha nacido de la piel del diablo y se acabó la historia, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo se puede manifestar toda esa envidia? Toda esa envidia se puede manifestar, pues bueno, pues desde cuando hablábamos en otros programas, en ese dolor de codo, en la parte interna, esos calambrazos que daban esa intención de que cuando vamos y intentamos socializar, o socializarnos en el sentido de hacer algo hacia los demás, bien darles la mano, pues nos daba ese calambrazo por esa tensión grande en ese meridiano de intestino delgado, ¿no? O incluso pues también pues esos golondrinos que nos salían en esta axila, donde estaba ese meridiano de corazón, que luego pues junto a otros factores se llegaba a infectar y eran auténticos calvarios, o unas penas bastante grandes, por las que ese pecador, como decía aquel, pues era penado, y nunca mejor dicho, ¿no? Pues en las mujeres, pues trastornos de la regla, precisamente por ese intestino delgado contraído, cuando esa mujer envidiosa, pues uno de los factores, pues con esa envidia hacía que ese intestino delgado pues se pusiese, en lugar de relajadito y fresco, pues con un calor terrible y con como que se están retorciendo las tripas, ¿no?, de envidia, ¿no? O quistes en un ovario, como decíamos el programa anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese envidioso o esa persona envidiosa, igual me da hombre que mujer, por supuesto que a este hombre, ¿cómo se le ve? Pues hombre, con ese carácter tan sumamente agrio, ¿no? Se dice que, bueno, les digo yo para que se imaginen, que le agria la vida, contrae las pupilas, encoge los codos, arruga las sienes y frunce los ceños hundiendo sus pómulos. Entonces, claro, esto ya es una careta que yo, por supuesto, no sé si voy a poder hacer, ¿no? Pero imagínense, pues un carácter agriado, ¿no? Cuando brillan esos ojos como mucho más puntiagudos, como que estoy mirando así a usted como muy envidioso, ¿no? Por otro lado, contraigo las pupilas, lógicamente, ¿no? Pues, y una mirada un poco más sibilina, ¿no? Y intentando... luego, pues, encojo los codos porque es que no los puedo estirar. Este meridiano de triple recalentador, donde está la mayor generosidad y la apertura hacia afuera, es que no lo puedo estirar, ¿no? Entonces, está siempre con los codos encogidos, ¿no? Entonces, codos encogidos, con las pupilas contraídas, frunciendo el ceño, lógicamente, y con los pómulos hundidos, pues joder, pues vaya careta, ¿no?, diría aquel. Entonces, hasta ahí tampoco podemos llegar, ¿no? Pero imagínense, pues, esa cara de envidioso, ¿no? Así, frunciendo el ceño. Aquí estas arruguitas, ¿no? Luego, pues las pupilas ahí, los codos encogidos. Bueno, eso es el envidioso, ¿no? Entonces, como este pecado capital, que puede afectar a nuestra cabeza, puede ser, o un pecado que nos va a cerrar el reino de los cielos, antes de llegar a él, por supuesto que va a fastidiar un poquito, va a afectar bastante, pues a ese intestino y por supuesto a ese hígado. Entonces, ya con ese intestino y ese hígado tocaditos, en ese sentido, esa democracia, ese equilibrio inestable que es la salud, por supuesto que ya no va a ser un cuerpo democrático, sino que ya va a estar en la monarquía, pues con una cabeza, con dos cabezas, pero en una monarquía autoritaria en ese sentido, autoritaria para joder, no para otra cosa, y para sufrir, es lo que es el regalito o la pena que va a ser impuesta a su cuerpo, para que lo arrastre hasta que le venga otro juicio, pues si Dios quiere, o Dios sabe qué. Bueno, ya no los quiero cansar más, espero que el tema este de envidia como una forma de enfermar, digamos, o una causa de enfermedad, o una emoción, o un pecado capital, o llámenlo ustedes como quieran, pues en ese sentido, sin ningún tipo de miedo ni de temor, es lo que les puedo informar a ustedes de cómo les pueden afectar en su cuerpo, y por supuesto la pena que van a tener que pagar. Entonces, en ese sentido, aquí estamos para mejorar y pasar la vida lo mejor posible, pero eso sí, lo más sanos posibles y sin que nos duelan los codos, no fruncir los ceños,
que las pupilas no se contraigan y que los pómulos no se nos hundan, ¿no? Porque eso parece ser que da incluso una sensación de poca guapura, ¿no? Bueno, ya me despido de ustedes, no sin antes, como siempre, darles las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.